La asignatura de literatura tiene 10 reactivos en el examen y en cuestión de temas es más corta que historia. Aquí solamente tenemos 3 temas. Bien, y las divisiones también son más cortas de lo que hemos visto en Historia Universal. Por lo cual veo que sería más sencillo responder esta asignatura y requeriría de menos tiempo de estudio. Pero debe de ser un estudio específico y preciso, por lo cual he visto a lo largo de los 3 temas de la materia, de la asignatura, que aquí tenemos más una cuestión de forma que de contenido. El contenido podemos visualizarlo con mayor claridad y precisión en la materia de español. Y si se refleja, por ejemplo, en las 18 preguntas que tiene en el examen. Es casi el doble de lo que tenemos en literatura. En literatura, por lo tanto, vemos más una cuestión de forma que de contenido. Tenemos el primer tema, que es el texto, y es la misma dinámica que en la materia de historia. Tenemos aquí en letras rojas lo que viene siendo la pregunta con su respuesta correcta, la referencia a la guía, que les comparto la manera en que trabajaríamos. Sería ir primero a la guía, tratar de contestarla con los conocimientos que tenemos previo a ir a pues a la investigación teórica, al estudio. Y vemos aquí, por ejemplo, iríamos desde la 11 hasta la 20, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, si tratáramos de responder los relatos cortos, diles que no me maten y no oyen ladrar a los perros, fueron escritos por Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Agustín. Elegir una de estas, así, a la primera. Otra acerca de las distinciones entre drama, tragedia, comedia, crónica, comedia, novela, cuento, etcétera. Es decir, con los conocimientos que tenemos hasta el momento, tratar de contestar las preguntas una a una, solo son 10, y de esa manera, ya contestado, aparte de, como les reitero, teníamos, aparte de esta guía del 2022, tenemos un par más, y bueno, una vez respondido con nuestros conocimientos previos, después vamos al estudio conceptual y teórico, a partir también de diagramas, de dibujos, de textos, de imágenes y bueno, mapas conceptuales también. Entonces, ya una vez yendo a nuestra guía construida en Drive, también podemos ir viendo si nos equivocamos o si acertamos en las respuestas que dimos previamente en nuestras guías. Bien, y vamos igual, punto por punto. Lo bueno de esta asignatura es que es mucho más corta que historia en cuestión de contenido. Aquí entonces sería más una cuestión de forma y a la forma es a la que nos abocaríamos entonces yendo a las grandes categorías que conforman la literatura. Bien, y a partir de ahí, listo, nada más sería como distinguir qué es una noticia, eh, contrastándola con una entrevista, con un reportaje, esto en una categoría más grande que es el texto periodístico. Y el texto periodístico, ¿cómo se diferencia de un texto dramático, de un texto trágico, de un texto de cómico, ¿no? Y lo mismo, aquí vienen las preguntas con sus respuestas correctas, imágenes que ilustran mejor. Esto literalmente no vendría siendo lo que es un texto de comedia. Sin embargo, sí representa muy bien lo que da o quiere transmitir un texto de comedia. Finalmente, texto poético, lo mismo, aquí veríamos, ahora sí en una cuestión más de fondo, de contenido, veríamos diferentes poemas, cómo se constituyen a partir del metro, la rima, el ritmo, la metáfora, y luego en un segundo tema, los géneros y corrientes literarias, a partir del épico, lírico, dramático o incluso didáctico, ¿no? Cómo se subdividen cada uno de estos géneros
corrientes literarias como el realismo. Aquí una imagen, por ejemplo, de una película, pero que también es la finalidad o el género es el realismo, ¿no? Veríamos cuál es su concepto, porque en algunas de nuestras guías sí nos preguntan que las definiciones de realismo y características y algunos autores representativos del realismo, así como de la época contemporánea. Tenemos a dos grandes autores, Juan Rulfo y Octavio Paz. Veríamos a cada uno de ellos cuáles son las descripciones, por ejemplo, de Octavio Paz, ganador del Premio Nobel, pero también qué textos tiene cada uno de ellos y ver algún par de textos de cada uno, también para poder distinguir uno del otro y poder ver bien o con mayor claridad a por qué la corriente a la que pertenecen es tal, ¿no? Texto narrativo, sus divisiones, y bueno, algunos ejemplos, el cuento y la novela, cómo se diferencia uno del otro, cuáles son las características una de la otra y cuáles son los autores principales. En este caso, por ejemplo, en la novela tenemos el ejemplo de Miguel de Cervantes con El Quijote, ¿no? Y ya como último, tercer tema, el más sencillo de todos, porque es una cuestión meramente formal, es las fichas bibliográficas. Antes de eso, la paráfrasis. Tener bien determinado qué es la paráfrasis, dónde la usamos, cómo la utilizamos, para qué la utilizamos, y ya como finalidad, la ficha bibliográfica, cómo se constituye y para qué sirve, ¿no? En esta seguramente viene una o dos preguntas al respecto de qué es una ficha bibliográfica y solamente es cómo detectar los elementos. Fichas de trabajo y listo, que se abordaría perfectamente en fichas bibliográficas y hemerográficas. Entonces, tenemos hasta aquí 3 temas solamente, 10 preguntas. Siento que son muy fáciles, solamente sería de ir a las cuestiones formales. Lo que yo les brindaría sería justo eso, el cómo abordar la literatura desde una cuestión formal más que de contenido y listo. Sería esa la manera de abordar esta asignatura de literatura. Ya ustedes igual diciéndome en dónde se sienten, en qué tema o en qué preguntas se sienten menos listos, menos preparados y poder a partir de ahí generar el curso con estas finalidades y características. Entonces, este es la segunda asignatura, literatura, y la misma descripción, la información, el contacto está abajo por si quieren contactarme para poder tomar el curso.